A ver, buenas tardes, doctores. El día de hoy vamos a iniciar la clase teórica de colgajos. Así que ya han hecho hoy día la práctica, entonces vamos a subir las diapositivas. Bueno, entonces yo soy el doctor Burgos, estoy a cargo de la coordinación del curso y tengo a mi cargo también en esta clase de colgajos. Eh, yo trabajo en el Hospital Daniel Alcides Carrión y en el servicio de cirugía plástica y quemados. Entonces hoy día vamos a hablar sobre colgajos. Entonces, por definición, a ver, primero quisiera saber si ven las diapositivas. A ver, alguien Sí que me se ve, muestre. doctor. Bien, perfecto, gracias. Cualquier duda, interrupción me pueden hacer saber, ¿ya? Entonces, colgajos, la definición es que es un segmento de tejido con vascularización propia que puede estar unida o no al organismo mediante su pedículo vascular. ¿Por qué digo unida o no? La definición de colgajo es que va a tener siempre su vascularización, pero en los casos de los colgajos libres, en este caso es la excepción, en que no va a estar unida directamente y con el pedículo se va a anastomosar en el lecho receptor para que pueda tener vascularización. Aquí es importante notar que el punto de rotación es el lugar por donde entra el pedículo vascular al colgajo y el arco de rotación es la distancia al área que puede ser cubierta por el colgajo. Está en relación al tamaño del pedículo. Hay algunos pedículos que son muy largos, como el caso del dorsal ancho, entonces que se puede movilizar este colgajo. Entonces podemos llevarla a la parte anterior del tórax y cubrir zonas distantes, ¿no? Y hay otros que son muy cortos en que no se va a poder hacer toda esta movilización del tejido. Entonces, sabiendo esto, el arco de rotación y el punto de rotación, esto nos va a dar seguridad para diseñar y realizar un colgajo. Entonces, el colgajo lo podemos dividir en un segmento de tejido, también lo llaman como la paleta cutánea o la paleta del tejido, que es la porción útil de tejido a movilizar, desde el área dadora a la receptora. Y el pedículo es el tejido que contiene los vasos sanguíneos que van a nutrir al colgajo. ¿Cuándo indicamos un colgajo? Indicamos un colgajo cuando tenemos que dar cobertura de estructuras nobles. ¿Cuáles son estas estructuras nobles? Los nervios, los tendones, los huesos, cartílagos, los vasos sanguíneos. Por ejemplo, en los antebrazos y en las piernas, ustedes pueden ver que en las partes distales no tenemos mucho tejido, no hay muchos músculos. Entonces, cuando hay una herida, un traumatismo, se van a lesionar estos tejidos y van a visualizarse los tejidos que están cubriendo. Entonces vamos a ver tendones, huesos, vasos, y esto no puede estar expuesto, ¿no? A diferencia de que si no estuviera eso, estuvieran músculos, se podría colocar un injerto y eso sería suficiente. Pero como no es así, están estas estructuras nobles, hay que cubrirlos con tejidos que le den protección. Y eso lo vamos a conseguir con un colgajo. Cuando también necesitamos un colgajo para dar cobertura de prominencias óseas y elementos protésicos, por ejemplo, las úlceras por presión o cuando tenga que colocarse algún tipo de prótesis en traumatología, ¿no? Cuando hay una úlcera por presión, nosotros vamos a tener expuesto algunos tejidos y entre ellos los huesos. O cuando tenemos un traumatismo en la falange distal, podemos estar expuesto algunos los huesos
¿no? Que corresponden pues a las falanges distales. Entonces, eso no puede estar expuesto. Entonces tenemos que darle una cobertura y para eso utilizamos los colgajos. Ya van a ver algunos ejemplos. Para cobertura de regiones con déficit de irrigación, por ejemplo, cuando hay fracturas expuestas, un paciente que tiene osteomielitis crónica, radiodermitis o pseudoartrosis, aquí vamos a tener tejidos que no tienen mucha irrigación. Entonces tenemos que movilizar un colgajo, porque con este colgajo que estamos movilizando estamos llevando nueva circulación, estamos llevando nuevos vasos sanguíneos al área y se va a mejorar la irrigación. Entonces, si mejora la irrigación, pueden llegar los antibióticos, los analgésicos, todos lo que nosotros le administremos por vía endovenosa. Otra indicación de los colgajos es cuando tenemos lesiones en el rostro, ¿no? Y esto nos va a permitir dar un mejor resultado funcional y estético, porque vamos a movilizar tejidos vecinos que tienen similar color y textura y no van a retraer. Miren, cuando yo ingresé a la residencia, en el año 97, esta era la escala reconstructiva. Si teníamos una lesión, se hacía por cierre directo, si no, lo injertábamos, hacíamos colgajos cutáneos, musculares y por último los libres. Siempre íbamos de lo simple a lo complejo, ¿no? Y en algunos casos podríamos combinar más técnicas. Pero ahora, con el adelanto de la tecnología, si tenemos una lesión, vamos a hacer un cierre por segunda intención, si es que hay algún tejido que está necrótico o signo de infección. No lo podemos suturar. Entonces lo dejamos que esto cierre. Si esto no ocurre, y los tejidos están limpios, es un tejido que hemos hecho con bisturí, una herida de cirujano, podemos hacer un cierre primario. Si tiene algunos signos con tejido necrótico, entonces podemos hacer un cierre por presión negativa, siempre y cuando pues, la distancia de la herida pues, sea apropiada. Entonces, o con esto, con la presión negativa, vamos a estimular que se forme tejido de granulación y sobre esto ya podemos injertar o en todo caso va a limpiar y podemos movilizar un colgajo. Cuando ya está preparado el lecho, podemos injertarlo. Si hay exposición de estructuras nobles, podríamos colocar una matriz dérmica o realizar un colgajo local o a distancia o hacer un expansor. Y por último, pues siempre quedan los colgajos libres. Entonces, miren aquí un cierre por segunda intención. Tenemos que llega este paciente y ustedes van a ver que hay signos de flogosis, la herida tiene material necrótico, entonces no lo vamos a poder cerrar. Entonces dejamos que esto vaya granulando, damos antibióticos, hacemos curaciones y esto va a ir evolucionando conforme pasan los días. Entonces, hasta que, miren, aquí ya tenemos tejido de granulación. Entonces, de los bordes de una herida puede avanzar, puede cicatrizar hasta 1 centímetro. Entonces, en teoría, una herida de 2 centímetros podría cerrar, podría cicatrizar, siempre y cuando pues ya los signos de infección, miren, van disminuyendo. Y por último, este tejido de granulación, ya van a ver ustedes que se contrae y va prácticamente a dar una cicatriz, ya no va a haber contacto del exterior hacia el interior del organismo. Entonces, este es el proceso de una herida por segunda intención. El tejido de granulación, miren, tiene miofibroblastos, que esto va a hacer que se contraiga la herida, pero es un proceso lento. Entonces, de esta herida infectada a que cicatrice, por lo menos pasan de 1 a 2 semanas. Y se puede presentar pues cuando hay pérdida de tejidos. Cuando se produce un corte, esto si empieza a cicatrizar, esto va a ser un proceso más rápido, ¿no? Entonces, miren cómo evoluciona, ¿no? Si tenemos una herida y las condiciones se dan, podemos hacer un cierre por primera intención.
Aquí esta es una herida que nosotros generalmente, para que la cicatriz no tenga mucha tensión, nosotros colocamos un punto subdérmico y luego un punto en la piel. Entonces, este punto de la piel lo vamos a retirar pronto para que no deje marca. Pero ¿qué pasa cuando es de segunda intención? Esto va a rellenar con tejido de granulación y al final esto va a hacer que de los bordes de la herida se contraigan y pueda cerrar. Pero todo esto va a ser una cicatriz. Inicialmente la cicatriz puede ser pequeña, pero como todo esto ha rellenado, al final todo esto va a ser la cicatriz y después la cicatriz se va a hacer ancha. Entonces, por eso es que no se recomienda, cuando hay una herida, ustedes van a ver que algunos le dicen, ponle alitas para drapitos para unir los bordes. Sí, pueden lograr unir los bordes, pero la parte interna no. Entonces, al final, esta cicatriz que se va a formar va a hacer que esta cicatriz aflore y después externamente vean todo el ancho que han ocasionado. A diferencia de que se coloca un punto, es mejor, ¿no? Entonces, y por tercera intención, pues ya se repara cuando ya los tejidos se están aproximando. Pero nosotros no debemos llegar a esto. Entonces, cuando tenemos una cicatriz así ancha, ¿qué hacemos? Cuando nos piden, por favor, usted que es cirujano plástico, ¿puede mejorar esta cicatriz? Sí, tenemos que hacer un corte y sacar toda esta cicatriz. Y unir internamente y luego externamente, ¿no? Para que sacar la cicatriz. Si solamente sacamos un pedacito, la cicatriz siempre va a salir, va a aflorar y va a parecer como que no hemos hecho nada. Cuando hacemos una sutura, hacemos un corte quirúrgico, una operación programada, siempre vamos a hacer las incisiones siguiendo las líneas de Langer. Son líneas o arrugas naturales con mínima tensión. Entonces, yacen perpendiculares a los músculos. Por ejemplo, miren, el músculo frontal es perpendicular. Cuando se contrae, si ustedes contraen y se miran en el espejo, van a ver que se van a formar unas líneas horizontales. Entonces, cuando hacemos una incisión, si la hacemos en esta forma, en la línea horizontal, esta cicatriz va a quedar confundida con una arruga. Pero si hacemos al revés, en forma vertical, esto sí se va a notar. Entonces, aprovechando esto, pues en las líneas de la cara también vamos a tratar de que estas líneas siempre sigan esta disposición, ¿no? En la nariz van a ser horizontales, debajo de los párpados también horizontales y en la mejilla ya se van haciendo ligeramente oblicuas para hacerse perpendiculares. En los labios generalmente son verticales. Si hacemos una incisión en los labios que sea transversal, se va a notar, ¿no? Igual, en el tronco también las líneas, se han visto ustedes, por ejemplo, una incisión, una Fanestey, entonces es horizontal y se nota menos. Antes las incisiones por cesárea eran perpendiculares, verticales, entonces cortaban más fibras nerviosas y era más doloroso, en cambio ahora no. Y siempre que hagamos una incisión tratemos de hacer siguiendo estas líneas, no en forma contraria, ¿no? Miren, en los brazos, en los antebrazos también son horizontales. Cuando hay una cicatriz vertical se va a notar. Miren cómo es la terapia de presión negativa. Esta es la bomba, acá tenemos una úlcera, ¿no? Con tejido necrótico y esto va a aspirar, este es un chupón, ¿no? Y esta bombita pues va a aspirar en forma intermitente y va a salir ese tejido necrótico. Cuando ya este recipiente ya está próximo a llenar, tiene un 70, un 80%, se cambia, ¿no? Entonces, esta es la terapia, el BAC, ¿no? Conocido por el BAC. Los injertos ya han visto ya ustedes en la clase, ¿no? Una quemadura de tercer grado, se limpia este tejido y se injerta. Se coloca injertos
del mismo paciente. Las matrices dérmicas, miren, acá tenemos una cicatriz queloide que no le impide hacer sus movimientos al paciente. Entonces, ¿qué hacemos? Se retira esta cicatriz queloide, miren, se ha revisado hemostasia y se coloca la matriz. Entonces esta matriz va a tener una cubierta de silicona que posteriormente se va a retirar. Después de 2 a 3 semanas que ya lo tenemos, vemos algunas características que nos indican de que la matriz está adherida, ¿no? Se retira la silicona y se va a injertar encima. Y miren cómo evoluciona. Aquí todavía hay que darle terapia de compresión, prendas elásticas para que esta cicatriz no crezca, pero ya el paciente puede realizar movimientos. Antes era imposible que pueda realizar esto. Miren colgajos, acá hay una exposición ósea, ¿no? Un traumatismo de la falange. Entonces, se hace un colgajo de avance, quiere decir que se dibuja una V, solamente se hacen los cortes de la V en forma perpendicular y ese tejido se va a irrigar por la parte profunda. Entonces esto se va a llevar para cubrir al hueso y este tejido se va a aproximar. Por eso se llama un colgajo BY, BY. Y se cierra y al final se ha cubierto. El objetivo era cubrir la prominencia ósea, ¿no? Entonces, tenemos los expansores. Miren, los expansores van a ser como unas bolsas que son de silicona, que esto va a servir, se va a llenar de líquido a través de esta válvula que se coloca lejana al expansor y con una aguja pues vamos a ir colocando líquido y se va a aumentar un 10% en forma semanal o cada 10 días. Hay otros expansores que la válvula lo tienen bajo la prótesis no expansora. Entonces, nosotros con un imán, este es un metal, entonces con un imán detectamos dónde está y colocamos la aguja. Si nos vamos para otro lado, vamos a perforar la prótesis y se acabó nuestra cirugía. Entonces, ¿esto para qué va a permitir? Va a permitir para que en algunos pacientes, por ejemplo, miren, esta paciente tiene un nevo gigante y se le van a colocar unos expansores para que la piel sana aumente de volumen, aumente de tamaño. Y cuando ya completó el volumen, estamos al 100%, entonces vamos a retirar y vamos a tener una piel excedente que nos va a permitir retirar parte de este nebus. Entonces, miren, cuando se termina la operación, acá con este expansor se ha retirado parte de este nebus. Este expansor fue poco lo que se pudo retirar, pero miren, gran parte se ha quitado. De acá, del abdomen también, miren cómo se pudo retirar prácticamente toda la parte del costado del hipocondrio derecho y aquí del izquierdo. Entonces, ya con esto, pues la paciente puede realizar una vida mejor. Pero estos son los famosos expansores. Colgajos, miren, este paciente tiene una exposición, hay necrosis de los tendones extensores. Entonces, para no perderlo, se colocan unas varillas de silicona y de la zona del dorsal del pie se va a sacar este colgajo con los tendones, ¿no? Y se va a llevar a la zona receptora, se van a unir, ¿no?, los tendones y miren, posteriormente este paciente pues ya cicatrizó y el paciente después de 6 meses que ha estado en terapia ya puede realizar movimientos. De lo contrario, con esto ya era un pretexto para hacer una amputación cuando ya no se puede realizar mayor tratamiento.
en lugares que no existen cirujanos especialistas, esto se va a necrosar, se va a infectar y al final va a terminar en amputación. Por eso cuando tengan estos pacientes traten de derivarlos rápidamente a un centro especializado. Ustedes que ya están próximos a hacer su serum van a estar en lugares alejados y van a requerir pues que estos pacientes se movilicen inmediatamente, ¿no? Previa coordinación con los centros. Entonces, esto era para que ustedes vean en líneas generales la disposición de la reconstrucción que podemos hacer. Ahora, volviendo a los colgajos, lo vamos a clasificar según su composición en simples o compuestos. Simples cuando están constituidos por un solo tipo de tejido. Puede ser un colgajo cutáneo, un colgajo facial o un colgajo muscular. Solamente es un tipo de tejido. Y compuestos cuando están constituidos por dos o más tejidos diferentes. Entonces aquí tenemos los colgajos musculocutáneos, los colgajos fasciocutáneos, los colgajos osteomiocutáneos. De acuerdo a la movilización o transporte, vamos a tener que, por vecindad, vamos a tener que hay colgajos locales. Estos colgajos van a ser de avance o deslizamiento y con pivot. Estos van a ser de rotación, transposición e interpolación. Vamos a ver ejemplos de cada uno de estos. Y colgajos a distancia, que pueden ser directos, indirectos y libres. De acuerdo a la región anatómica donante, van a ser de cabeza y cuello, tronco, extremidad superior, extremidad inferior. Y lo más importante es de acuerdo a la irrigación sanguínea. Vamos a tener que estos colgajos pueden ser random, si están irrigados por el plexo dermosubdérmico, o sea, no sabemos qué vaso específico es el que lo está irrigando determinada parte de tejido, y axiales cuando tenemos un vaso que es el responsable de irrigar determinada área cutánea. Entonces tenemos colgajos cutáneos axiales, colgajos fasciocutáneos, colgajos miocutáneos, colgajos musculares y colgajos osteocutáneos y osteomiocutáneos. ¿Ya? Entonces, cuando hay un vaso que es el responsable de la irrigación de determinada parte de él. Y por último tenemos los colgajos de perforantes, también llamados de propeller, ¿no? O en hélice, que vamos a explicar cómo va todo. Entonces, tenemos que, vamos a ver aquí, este es un esquema de un tejido. Acá tenemos el hueso y alrededor de los huesos pues van a estar los vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos siempre van a dar ramas que van a irrigar a los músculos que lo protegen al hueso, a los músculos vecinos, y van a dar ramas que se van por el septum, ¿no? El septum son los tabiques que van a ver entre los músculos. Entonces hay vasos que van a terminar en los músculos, pero hay vasitos que de los músculos van a salir y se van a dirigir siempre hacia la piel. Y también del septum van a ir vasos que se van a dirigir hacia la piel. Todos estos vasos, a medida que se dirigen a la piel, van a emitir ramas. Y se van a unir entre estas ramas con otros vasos y van a formar los famosos plexos anastomóticos o redes anastomóticas vasculares. Entonces, van a haber redes anastomóticas a nivel de la fascia, a nivel del tejido celular subcutáneo, de la dermis y debajo de la epidermis. Entonces, cuando movilizamos un colgajo, mientras más capas podamos tener, nos vamos a asegurar mayor irrigación. Entonces, un colgajo cutáneo, miren, tiene solamente epidermis y dermis y parte del tejido celular. Entonces, solamente va a tener estas redes anastomóticas. Pero si hacemos un colgajo fasciocutáneo, entonces nos vamos a asegurar mayor cantidad de plexos. Y si hacemos un colgajo musculocutáneo, imagínense, todo se va a poder asegurar con mayor cantidad de vasos. ¿Ya? Entonces, sabiendo esto, vamos a ver que tenemos en la teoría de los angiosomas.
Entonces, ¿qué son los somas? Son bloques tridimensionales de tejidos que están irrigados por una arteria segmentaria y su vena acompañante y se van a interconectar. Entonces, estos angiosomas, ¿no? Taylor, en 1987, lo dividió en 40 angiosomas. Entonces, cada angiosoma, cada color es un territorio cutáneo que va a tener unos vasos responsables que van a irrigar esta zona. Entonces, es así que, por ejemplo, tenemos un angiosoma que es tiroideo, ¿no? Hay otros que es facial, bucal, oftálmico y de todo el cuerpo. Entonces lo dividió en 40. Ahora con la tecnología, estos 40 pues ya los han ido subdividiendo. Entonces, cada vez se trata de subdividir, ser más específico, ¿no? Con los territorios cutáneos, ¿no? Entonces, pero esto, miren, desde 1987 que ya cambia, ¿no? La idea de que los territorios cutáneos pues son los responsables, algunos vasos que van a estar ahí. ¿Y cómo detectamos estos vasos? Con Doppler. Entonces hacemos un Doppler y vemos, ¿no? Y cuántos vasos tiene este angiosoma y si nos va a servir para poder movilizarlo, ¿no? Para cubrir algún defecto que sea vecino, ¿no? Que sea vecino. Vamos a ver la supervivencia de un colgajo. Es diferenciar la base anatómica del colgajo de la base vascular. Entonces tenemos que este es un angiosoma, este es un pequeño vaso perforante, pero estos vasos, la unión de varios angiosomas es porque están unidos por o están irrigados por una arteria nutricia principal. Entonces, acá tenemos que diferenciar el territorio anatómico, ¿no? Este vaso va a irrigar este territorio cutáneo. Igual aquí. Pero, ¿qué pasa si interrumpimos la irrigación? Entonces, el territorio anatómico puede incrementarse, ¿no? En determinadas circunstancias, y esto es lo que denominamos territorio dinámico. De tal forma de que este vaso pueda ser el responsable de irrigar nuevamente con los vasos vecinos, van a suplir lo que no se pudo irrigar con este vaso que se ha cortado. Entonces, con esto mejoramos estos territorios cutáneos, ¿no? Cuando anulamos la circulación. Pero esto no lo tenemos que anular aquí y movilizar el colgajo inmediatamente, no. Tenemos que esperar un tiempo, una semana, para que o hasta 2 semanas a veces, o 3, y vamos a darnos cuenta de que este vaso logró irrigar este territorio cutáneo que se había perdido por la suspensión de la irrigación en este lado. Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Hay que tener en cuenta que los colgajos, cuando se van a monitorizar, tenemos que ver si hay aumento de volumen, quiere decir que puede haber un hematoma. Entonces, un colgajo, si está pálido, quiere decir que no le llega irrigación arterial, pero si está morado, quiere decir que hay una congestión venosa. Si el colgajo aumenta de volumen, aumenta de temperatura, nos quiere decir de que hay un problema en esta zona y tenemos que revisar, entrar nuevamente, cortar las suturas y ver qué es lo que está pasando. ¿No? Sobre todo esto se ve en los colgajos libres. Ya vamos a explicar. Los colgajos axiales, miren, cuando hay una rama frontal, por ejemplo, de la arteria temporal, podemos hacer un colgajo frontal para hacer la reconstrucción de una nariz. Ya lo vamos a ver en un ejemplo, ¿no? Entonces,
tenemos la arteria circunflejo-ilíaca superficial, nos va a servir para hacer un colgajo inguinal. Entonces, es importante reconocer algunos vasos que nos van a servir para movilizar algunos colgajos axiales, cutáneos. Los colgajos propeller, miren, tenemos que este territorio cutáneo va a tener estos vasos que se han identificado con Doppler y se quiere hacer una reconstrucción del talón. Acá tenemos una exposición de material. Miren aquí. Entonces, ¿qué se hace? Se diseca, se hacen los cortes y se va a disecar y se van a identificar estos vasos. Entonces, acá tenemos la paleta cutánea. Y una vez que se ha identificado, este tejido se puede rotar. Miren, aquí se está rotando 180 grados, de tal forma que esta parte que es la proximal va a ir a cubrir la prótesis, que es la parte distal. Y estos tejidos se pueden aproximar, ¿no? Como sucede aquí. De tal forma que se logró el objetivo, que era cubrir la prótesis que estaba expuesta. Y miren, y después que pasa un tiempo, 6 meses o un año, el paciente puede realizar movimientos y este tejido ya está incorporado a su organismo, ya no va a haber problemas. Pero se tuvo que hacer. Estos son los famosos llamados colgajos propeller, ¿no? Miren otro ejemplo. Tenemos esta lesión, se han identificado los vasos, se hace el diseño y esta parte que es proximal, en el momento que gira, va a ir a cubrir la parte distal. Y esta parte, en algunos casos, se puede injertar o se puede hacer suturar directamente, ¿no? Entonces, todo esto es lo que se puede, pero estos colgajos se tiene que identificar los vasos responsables, ¿ya? Tenemos aquí, por ejemplo, el colgajo random, tenemos una arteria musculocutánea que va a discurrir a lo largo de un territorio cutáneo. Pero este vaso va a emitir ramas, pero no es específico. En cambio, los colgajos axiales, esta arteria se va a encargar de dar irrigación a este territorio cutáneo. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos un colgajo axial, porque sabemos que este vaso es el responsable. En cambio, aquí puede ser cualquiera, es random, o sea, cualquiera lo puede nutrir a esta zona. Entonces, este territorio cutáneo lo podemos utilizar como en península o, si es mucho, solamente una isla de piel. Entonces, pero nunca vamos a cortar el vaso. Si cortamos el vaso y este tejido lo llevamos a otra zona receptora, este es un colgajo libre. Es un colgajo libre. ¿Por qué? Porque va a tener su circulación, pero a expensas de que esto lo lleguemos a hacer una anastomosis con otros vasos en la zona receptora. ¿Ya? Entonces, según su movimiento, le dije, los colgajos locales pueden ser de avance o deslizamiento y con pivot, ya sea de rotación, transposición e interpolación, y a distancia, directos, indirectos y libres. Vamos a hablar ahora sobre los colgajos locales. Definición: son aquellos que desplazan tejidos dentro de una misma región anatómica. Pueden ser de avance o con punto pivot. Vamos a ver los colgajos de avance. Aquí vamos a dibujar la V al lado del defecto, ¿no? Los bracitos estos de la V se van a cortar en forma perpendicular y se va a avanzar, se va a levantar este tejido sin cortar la parte proximal, la parte del fondo, porque si no cortamos la circulación, y esto vamos a llevarlo, vamos a jalar, vamos a estirar para cubrir ese defecto óseo que está expuesto. Y los tejidos estos se van a aproximar. Aquí les mencioné que cuando hay un colgajo que termina en punta,
se utiliza un punto especial de Gillies para que esta punta no sufra, no se pierda. ¿Ya? Entonces miren, aquí ya está el colgajo terminado, ¿no? La evolución son muy buenas. Entonces vamos a ver que los colgajos sirven para aproximar tejidos o para llevar tejido hacia un defecto, como es el caso de aquí. Se cuela de una fisura, acá hay pérdida de tejido, entonces el labio debe continuar su forma, pero acá hay este defecto, entonces vamos a hacer una V, vamos a llevar parte de este tejido para cubrir este defecto, y miren, se convirtió en una VY y ya no va a tener esa muesca, ¿no? Vamos a ver un caso de un paciente, secuela de una fisura labial, hubo dehiscencia de la sutura, miren aquí la muesca, se está llevando el tejido para cubrir el defecto y ahora ya no va a tener esa muesca. Entonces ya no va a enseñar el diente, ya se va a cubrir porque estamos llevando tejido. Otro caso de un avance o deslizamiento. Nosotros sabemos que hay una arteria, un vaso que va a irrigar la parte del hélix. Entonces podemos retirar alguna lesión cancerosa, cortar este hélix y desplazarlo, deslizarlo, ¿no? Para que se pueda reconstruir. Entonces, miren, un cáncer, aquí se ha cortado el hélix, porque sabemos que hay un vaso que va a irrigar esto, y se está aproximando con el remanente de este lado. Entonces, si bien es cierto, ha perdido tamaño, pero ha conservado la mayor parte del lóbulo de la oreja. Entonces son colgajos de avance o de deslizamiento. Otro caso, por ejemplo, tenemos que tener una herida o un defecto, podemos hacer cortes hacia los lados y aprovechando la propiedad que tiene la piel, que es la elasticidad, podemos llevar y cubrir este defecto. Pero cuando hacemos esto, aquí se van a formar algunos acúmulos de tejido, que se van a llamar las orejitas de perro. Entonces, se van a hacer unos cortes, que estos cortecitos se van a extirpar estos triángulos de Buró, y esto va a permitir que no se formen estas orejitas, estas tensiones ahí. Se va a relajar también el tejido y nos va a quedar con un mejor resultado. Eso lo podemos hacer tanto hacia afuera como lo podemos hacer esos cortes hacia adentro. Pero preferimos hacerlo mejor hacia afuera para no cortar la circulación. En este diseño también se va a avanzar y se va a cubrir, se va a compensar el defecto. ¿Ya? Esos son los colgajos de avance. Ahora vamos a ver los colgajos de rotación. Los colgajos de rotación es aquel que está al 100% donde termine el defecto, ahí va a comenzar el colgajo de rotación, ¿no? Entonces, se va a dibujar y se va a hacer un arco, ¿no? Que va a ser más o menos 5 veces el ancho del defecto. Entonces, por elasticidad, este colgajo va a llegar a cubrir este defecto. Y aquí nosotros vemos el corte que estamos haciendo, ¿no? El triángulo de Buró hacia afuera, o un backout que se llama, que es un corte hacia adentro, y también se va a estirar la piel. Preferimos siempre hacer los cortes hacia afuera para no cortar la circulación. Entonces, miren, en este caso, tenemos una lesión en el dorso de la nariz. Entonces se va a hacer este diseño y como aquí va a haber piel redundante, se va a sacar este triángulo también. Entonces, miren, donde termina el defecto, ahí va a comenzar el colgajo. Por lo tanto, este es un colgajo de rotación. Vamos a avanzar este tejido. Va a rotar y miren, va a cubrir el defecto.
como este tejido es redundante, pues se ha sacado también. Se cubre el defecto y esto se aproxima. Acá hay un poco de flacidez, se puede estirar y suturar, ¿no? Y miren el resultado final. Entonces, acá, por ejemplo, miren, las líneas son horizontales, pero aquí esta línea vertical se hace notoria porque va en contra. Pero aquí no queda otra cosa, no hay otra forma para hacer y ganar este tejido para que pueda cubrir este defecto sin deformar mucho la nariz. Entonces ahora vamos a ver los colgajos de transposición. En el colgajo de transposición, aquí el colgajo es más del 100% del lado del defecto. Por eso se dice transpone, porque va a transponer una isla, una parte de piel sana. Por eso es transposición. Cada vez que este colgajo transponga una piel, pues su nombre va a ser de transposición, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos un defecto primario, probablemente aquí tenemos estructuras nobles que van a estar expuestas, entonces tenemos que darle una cubierta. Entonces vamos a tener un tejido vecino que se va a levantar y en algunos casos puede quedar un defecto secundario. Este defecto secundario, como acá hay músculo, se puede injertar. ¿Ya? Miren un ejemplo. Tenemos una cicatriz retráctil en la axila de este paciente. Se hace el diseño, ya van a ver, este es un colgajo de Lindbergh, se va a cubrir, pero va a pasar, esta punta va a pasar por ese tejido sano, por eso es un colgajo de transposición. Y miren, se diseña de tal forma que esta punta llegue acá, esta puntita llegue acá y se va a cerrar todo el defecto y no va a quedar un defecto secundario, ¿no? Entonces, este es un colgajo de transposición. Y lo otro que tenemos son los colgajos de interpolación, ¿no? Es un colgajo que se moviliza para cubrir un defecto cercano, pero no adyacente, dejando un puente cutáneo entre esta y el pedículo, ¿no? Entonces, el pedículo puede ser subcutáneo o bien permanecer sobre la piel hasta su sección y liberación posterior. Entonces tenemos este colgajo es de interpolación. Vamos a cubrir este defecto que está cercano pero no es adyacente. El colgajo de rotación, transposición, los de avance son colgajos que están adyacentes. Ojo, pregunta de examen. Entonces, miren, se levanta el colgajo y se lleva a cubrir este defecto. Y el defecto que queda acá se cierra y se deja ahí durante 2 a 3 semanas en que este colgajo va a tomar la circulación del lecho receptor y posteriormente esto cortamos, liberamos, regresamos parte de este colgajo a la zona dadora y ya va a quedar reconstruido, ¿no? El ejemplo clásico, pues, este es un colgajo nasogeniano para hacer la reconstrucción de la punta nasal. Entonces se va a cubrir el defecto y se va a dejar ahí durante un tiempo, 2 a 3 semanas. Luego se corta y ya no va a quedar todo así como una lengua. Entonces vamos a dejarlo con un mejor resultado, ¿ya? Son los colgajos de interpolación. Miren, un colgajo, vamos a hacer una variación, un colgajo bilobulado, en la que tenemos que este es el defecto y cercano vamos a hacer un colgajo primario. Luego, como a veces esto no puede cerrar directamente o si cierra va a dejar un gran defecto, vamos a hacer un colgajo secundario, que lo hacemos prácticamente a 90 grados. Entonces, cuando se movilice este colgajo primario para cubrir el defecto, este colgajo secundario va a cubrir parcialmente el lecho que deja el colgajo primario. Entonces, miren, tenemos aquí una señora que tiene un cáncer en la punta nasal. Si nosotros hacemos un colgajo primario, al movilizar este colgajo,
llevarlo acá, esto vamos a tratar de cerrarlo. Y si lo tratamos de cerrar, el ala nasal se va a levantar y va a quedar levantado y va a deformarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos el colgajo secundario. El secundario lo vamos a tomar prácticamente a 90 grados, que es en el dorso de la nariz. ¿Y cuál es la característica? Que es la mitad del ancho del colgajo primario. Entonces, miren, se va a levantar, se ha sacado el defecto con un margen de seguridad, ¿no? Para que los bordes no estén comprometidos. Se levanta todo el colgajo. Al movilizarlo, el colgajo primario cubre el defecto, el colgajo secundario cubre parte del lecho donde estuvo el colgajo primario y el colgajo secundario se va a cerrar. Entonces, estos colgajos, acá se nota porque están las costras todavía, pero ustedes se van a dar cuenta de que tiene color similar. El tejido tiene similar color, no va a retraer, ¿no? Y la textura también es similar. Entonces, cuando pasa el tiempo, miren, inicialmente esto está próximo, tiene 15 días de operado y esto nos va a servir para que, miren, aquí a pesar de que se ha levantado un poquito el ala de la nariz, fuera mayor si es que esto no se hubiese puesto el colgajo primario, ¿no? El colgajo secundario acá. Miren, aquí se puede ver que todavía está inicial y hay un poquito, se ha levantado un poquito el colgajo, ¿no? Entonces, ahí lo podemos ver cómo evoluciona. Al final esto queda bien imperceptible. Vamos a ver ahora el colgajo de Limber, ¿no? Es un colgajo de transposición para defectos romboidales con ángulos de 60 y 120 grados. Acuérdense de esto, ¿no? De 60 y 120 grados. En el diseño del colgajo se hace la diagonal menor, se prolonga en una misma longitud y se traza la paralela al lado colindante. Tenemos que se hace con un defecto romboidal de 60 y 120 grados la parte más ancha. Se hace el diseño de la diagonal menor y los lados. Entonces, este colgajo de Limber va a tener 4 opciones para poder cubrir, 2 en la parte superior y 2 en la inferior. Entonces, se escoge donde hay mayor cantidad de piel y se va a llevar, miren, se hace el diseño y entonces vamos a tener otra figura geométrica X, Y, Z. Y el ángulo de la Y va a ir al ángulo mayor, que es de 120 grados, y la X al de 60. Y este tejido se va a cerrar, va a unirse. Entonces, aquí tenemos ya el resultado final. Se ha levantado este colgajo y se ha cubierto todo el defecto, ¿no? Entonces, aquí tenemos ya el resultado final. No hay defecto secundario. Esto cierra completamente. Miren, un colgajo de Limber en el ala de la nariz. Acá tenemos un cáncer. Se hace el diseño con los ángulos respectivos, 120 grados y 60. Se dibuja la diagonal menor, la proyección de uno de los lados y se llevar a cubrir el defecto. Miren, se sacó el defecto y el tejido se está llevando para cubrir esa área cruenta. Y al final esto se cierra completamente. Miren la lesión. Se sacó con un margen de seguridad. Y los resultados después de año y medio, la cicatriz es casi imperceptible, ¿no? ¿Por qué? Porque tratamos de que las cicatrices queden en las líneas. Esta línea ha quedado en el surco nasogeniano, por eso es que se nota menos. Y la que está en contra se nota un poquito, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Ese es un colgajo de Limber. Y el colgajo de Du-Formentel también va a ser un rombo
Perdón un ratito. Entonces, debe ser una emergencia. Un minutito, por favor. Sí. Aló, doctor. Sí, doctor. Sí, estoy en clase, dígame. No, no. Ya. Déjalo ahí nada más. Mañana lo podemos ver ahí con un oftalmólogo para que le dé una gotita. Se le deja ahí, sí. Seguramente un hilo nada más ha estado ahí, le va a producir como una pequeña úlcera en la, de repente el hilo está muy, muy grande. Mm, ya, ya, ya. Una quemosis ha hecho. Sí, ya no hay problema, llévelo, dígale que vaya mañana y lo vemos ahí en oftalmología, que vaya a eso de las 10:30 más o menos. Claro, sí. No, 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 es por lesión del nylon. Que use, que siga usando su tramicin. Así es, sí. Ya, listo, doctor. Ok, hasta luego. Disculpen, una paciente de un colega. A ver, entonces, miren, en el colgajo de Duformentel tenemos que aquí hay ángulos de 150 grados y de 30, a diferencia del Limber, que era 120 y 60. En el diseño también se va a hacer que la diagonal menor se proyecta, pero ahora ya no se va a proyectar uno de los lados, sino se va a proyectar el lado hacia afuera y se va a formar otro triángulo. Ahora vamos a utilizar la bisectriz, que es una línea que va a dividir este triángulo en dos partes iguales. Utilizamos esa bisectriz y ahora sí vamos a usar la diagonal mayor. Hacemos esta proyección, entonces tenemos otra figura que en principio va a ser igual, se va a levantar, va a cubrir todo el defecto, no va a dejar un resultado secundario. Pero ¿cuál es la ventaja? De que este colgajo es más seguro. ¿Por qué? Porque la distancia que va a recorrer esta punta del colgajo donde es mayor de 150 grados hacia la es menor y va a tener mayor área por la que puede entrar irrigación. Entonces esto es más seguro. Esto es más seguro. ¿Ya? Entonces cuando se moviliza, ese es un colgajo más friable que el otro. Porque el otro, miren, cuando se corta, solamente esta zona va a entrar irrigación sanguínea. En cambio, en el de Dufourmentel, todo esto va a entrar. Es mayor, es más seguro, ¿no? Miren un ejemplo. Otro cáncer, en la base de la nariz, tenemos que se dibuja el rombo, la diagonal menor, la proyección del lado, la bisectriz y la proyección de la diagonal mayor. Entonces se levanta este colgajo y va a cubrir, no va a dejar de efecto secundario y la evolución es muy buena. Entonces, otro ejemplo de colgajos son las etaplastías. Son colgajos de transposición. El cuerpo de la zeta va a ser la cicatriz y luego con inclinación, en este caso 60 grados, se van a dibujar los brazos y se transponen los colgajos. La cicatriz va a rotar 90 grados y se va a ganar 75% de longitud. Entonces tenemos que, si esta es una cicatriz, este es el cuerpo de la zeta. Y donde termina la cicatriz vamos a hacer los bracitos. Y con diferentes angulaciones, por ejemplo, con un ángulo de 30 grados, vamos a tener este territorio cutáneo que se va a transponer, porque esto de acá se va a levantar y se van a transponer estos colgajos, de tal forma que esta cicatriz pues se va a incrementar la distancia
en un 25%, con ángulos de 30 grados. Pero cuando lo hacemos con ángulos de 45 grados, entonces vamos a tener mayor cantidad de tejido que se va a transponer. Y la distancia se va a aumentar en un 50%. Pero cuando lo hacemos con ángulos de 60 grados, miren, hay mayor cantidad de tejido que se va a transponer, por lo tanto esta distancia se va a aumentar un 75%. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo. Tenemos que este paciente, miren, la cicatriz está en contra de las líneas, ¿no? Si ustedes recuerdan, vamos a ver que aquí en la cara, en la mejilla, pues las líneas vienen así, de esta forma. Y esta cicatriz está en contra de estas líneas del Langer, ¿no? Entonces, vamos a ver que cuando este paciente le pedimos que enseñe los dientes, por esta cicatriz retráctil va a enseñar la encía. Va a enseñar la encía. Entonces, ¿qué le ofrecemos? Hacer una Z para aumentar la distancia de esta cicatriz, ¿no? Y esta cicatriz, pues, rellenarla, hacer un lipoinjerto con grasita. Miren, se realizó esta Z-plastía, miren, acá estaba la cicatriz, ahora la cicatriz está en forma horizontal, antes era así, en esta forma. Hemos aumentado la distancia, por lo tanto, antes cuando le pedíamos que el paciente enseñe los dientes, retraía y enseñaba la encía. Ahora le pedimos que enseñe los dientes y ya no va a retraer. ¿Por qué? Porque hemos aumentado esta distancia. Ya no hay esta cicatriz retráctil, ¿no? Y miren, con el resultado del injerto, pues se mejoró mucho la cicatriz que tenía este paciente. Entonces, así tenemos muchos ejemplos de zetaplastías, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre los colgajos a distancia. Los colgajos distantes desplazan tejidos de una región anatómica a otra. Los locales lo hacían dentro de una misma región anatómica. Colgajo a distancia directo, cuando se realiza en un tiempo operatorio, por ejemplo el TRAM, ya lo van a ver ustedes en la clase de la reconstrucción de tórax, y colgajos indirectos cuando se realiza en dos tiempos operatorios, por ejemplo el colgajo inguinal. Y por último tenemos los colgajos libres. Los colgajos a distancia, miren, de una región anatómica, del hombro hacia la cara, ¿no? Vamos a reconstruir la parte inguinal para una reconstrucción de los dedos o de la mano, ¿no? Acá igual, un colgajo submamario para hacer una reconstrucción de los dedos. Entonces, son colgajos a distancia. Este es el colgajo TRAM, que vamos a utilizar el transverso, el músculo transverso del abdomen. Y esto, con el músculo, se va a llevar para hacer una reconstrucción de la mama, ¿no? Entonces, esto se va a hacer como una abdominoplastía, se va a sacar todo este tejido, se va a cerrar, ¿no? Pero se ha podido reconstruir la mama. Miren, se ha hecho un nuevo ombligo. Entonces, este es el colgajo TRAM. Y un colgajo inguinal, miren. Esta paciente sufrió un desglobing por culpa de este aro, ¿no? Entonces, desglobing quiere decir que se sale toda la piel como si fuera un guante de globing. Entonces, está expuesta a todas las falanges. Y esta paciente que era farmacéutica, pues necesitaba usar guantes. Entonces, aquí todo este tejido está maltratado, no se pudo hacer microcirugía, que se iba a necrosar probablemente. Entonces, se optó por hacerle un colgajo inguinal. Entonces se levanta el colgajo inguinal y se le hace en forma de túbulo. Este tubo se coloca ahí sobre el hueso y miren, y ahí se deja durante 3 semanas. Luego se corta y se da la forma del dedo.
Entonces, primero queda grotesco, pero después este tejido pues se va atrofiando y también podemos hacer liposucciones pequeñas para ir adelgazando. Entonces, al final se conservó el dedo. Las uñas, se puede usar una uña postiza por este lado y este lado pues va a quedar, se va a ir disminuyendo de volumen. Se le hizo varias liposucciones pequeñas y esto se fue atrofiando y para que más o menos el dedo quede más delgado. Y por último tenemos los colgajos libres, ¿no? En los que se va a elevar el colgajo con su pedículo arteriovenoso y se van a astomosar en los vasos del área receptora. Por ejemplo, miren, este es un colgajo libre en la parte anterolateral del muslo. Tenemos este defecto tremendo. Exposición ósea, acá hay clavos, se tienen que colocar unas placas, ¿no?, para fijarlo. Pero esto no puede quedar expuesto, tenemos que darle cobertura. Entonces, se hace este colgajo libre, se identifican los vasos, estos vasos se van a anastomosar en la zona receptora y miren, posteriormente ya se incorpora y después de prácticamente 6 meses o un año, ya los tejidos pues ya están incorporados, el colgajo prendió, esto permitió que esto se levante y puede hacerse las reconstrucciones, las placas se pueden revisar y todo lo demás para que este paciente no pierda la extremidad. En otras circunstancias, esto se pierde. Esto se pierde. ¿Ya? Tenía otro caso, por ejemplo, de un colgajo radial, ¿no? Acá está el dedo pulgar, entonces se utiliza con este vaso el radial y nos va a servir pues para levantar este colgajo con la disección de sus arterias y sus venas, y esto nos va a servir pues para hacer la reconstrucción de un pene, ¿no? Entonces se va a crear una nueva uretra, el glande, el surco balano prepucial, y miren, aquí está una sonda Foley, y aquí se ha colocado el injerto para que se forme la nueva uretra. Y aquí están los vasos, miren las suturas. Se utilizan nylon. Si ustedes han visto un nylon 6 ceros, imagínense un nylon 12 ceros, 13 ceros que se utilizan para suturar estos vasos. Entonces hay que utilizar instrumental especial, adecuado, y hay que tener mucha habilidad. Hay que utilizar microscopio, lupas en el mejor de los casos, para poder hacer estas suturas. Y hay que cuidarlo, ¿no? Estas cirugías, pues, cuando yo era residente, pues demoraban 12 horas, 14 horas. Entrábamos a las 8 de la mañana y terminábamos, pues, 10, 12 de la noche. Y encima alguien tenía que quedarse, pues, cuidando, monitorizando el colgajo. Si se ponía frío o azulado o pálido, llamaban otra vez y se tenía que venir otra vez el equipo a volver a revisar. A veces había trombosis de algunos vasos, entonces tenían que arreglarse, ¿no? Entonces, miren, al final acá se forma la nueva uretra, aquí está la sonda Foley, se hace la reconstrucción de la vejiga y el resultado final, ¿no? Entonces, estos son colgajos microquirúrgicos. Ahora vamos a ver sobre los colgajos musculares. Entonces, habíamos visto que cada músculo superficial va a proveer conexiones vasculares vía perforantes musculocutáneas a la piel sobrepuesta. Y en algunos casos, pues se puede utilizar la piel que está junto al músculo para poder hacer la reconstrucción. Entonces, acá tenemos que hacer mención en cuanto a los pedículos. Un pedículo dominante es crítico para la supervivencia muscular. O sea, si es dominante quiere decir que tenemos que movilizarlo en base a este vaso. Cuando hay varios pedículos, generalmente uno va a ser el dominante. Pedículos menores son los no dominantes, pedículos secundarios
son vasos segmentarios que pueden nutrir al músculo a pesar del vaso dominante o mayor. Vamos a ver algunos casos. Entonces tenemos que Mates y Nahai estudiaron a los músculos y lo dividieron en 5 grandes grupos. ¿Ya? El tipo 1 es aquel que hay un único pedículo vascular que va a entrar al músculo. Y el músculo se puede elevar solamente sobre este pedículo. Tenemos el abductor del meñique, el abductor corto del pulgar, el anconio, el primer interóseo, pero los que más utilizamos es el gastrocnemio y el tensor de la fascia lata. ¿Ya? Estos son los ejemplos clásicos del tipo 1. Entonces tenemos aquí que el músculo tensor de la fascia lata viene del espina ilíaca anterosuperior, se va al trocánter y al tracto iliotibial. Solamente el tercio proximal es muscular, el resto es fascia. Y el vaso entra entre 8 a 12 centímetros del espina ilíaca anterosuperior. Y es un único vaso. Cuando nosotros movilizamos, tenemos que levantar el colgajo y tratamos de no llegar a ver el vaso, para no identificarlo y no lesionarlo. Entonces hacemos la movilización del colgajo, pero teniendo en cuenta de que hay un único vaso que lo va a nutrir. Entonces, por ejemplo, miren, tenemos esta úlcera trocantérica. Vamos a hacer el diseño, ¿no? Y vamos a movilizar todo este músculo y vamos a cerrar la herida, ¿no? Miren, y al final esto se cierra. Se deja su dren, ¿no? Pero se logró cerrar la herida. Esto era lo que hacíamos inicialmente, miren. Esta es la espina ilíaca anterosuperior y más o menos a 8 o 12 centímetros entraba el vaso sanguíneo. Y se hacía el diseño hasta la parte del tracto iliotibial y de ahí la otra línea era hasta el trocánter. Entonces se levantaba todo este colgajo y se llevaba esta parte distal a cubrir la úlcera. Entonces quedaba así, este resultado. Ahora pues ya no se hace eso, pues solamente se moviliza la parte, ¿no?, proximal nada más, ya no se tiene que hacer la incisión tan larga y cubre el defecto, ¿no? Así queda ahora. Ese es el tipo 1. El tipo 2 tiene un pedículo dominante y pedículos menores. Y el músculo va a sobrevivir cuando se eleva basado en el pedículo dominante. Aquí tenemos que los ejemplos, lo que más se utiliza es el gracilis y el sóleo, ¿no? Entonces miren el gracilis. Viene desde el pubis y se va hasta la tibia. Es un músculo delgado, plano, ¿no? Y acá tiene su pedículo. Entonces, cuando nosotros lo movilizamos, miren, es un músculo plano. Aquí se ha desinsertado y aquí está el músculo, basado en su pedículo dominante. Y se ha llevado, pues, como colgajo libre para cubrir defectos, ¿no?, en la parte distal de la pierna. Y como se lleva el músculo solo, se ha injertado. Se coloca un injerto y miren el resultado después, ¿no?, cuando ya se incorpora el injerto. Entonces van muy bien. Otro ejemplo, miren una exposición, una osteomielitis crónica. Entonces se saca todo este tejido y se va a llevar un músculo, el músculo gracilis, y se va a injertar. Y acá se ha colocado el injerto. Entonces, inicialmente tiene esta coloración, pero después, conforme pasa el tiempo, se va aclarando, y acá ya está incorporado, ¿no? Y el paciente, pues, ya no tiene la osteomielitis. Otro caso, un cáncer en la vulva. Entonces se va a utilizar el gracilis de los dos lados, uno se saca la piel y va a cubrir el defecto que se ha dejado en la vagina, y el otro va a cubrir la parte externa, ¿no? El resultado, miren, entonces ya se pudo cubrir los dos defectos, ¿no? Y se cierra directamente porque esto no tiene más de 8 centímetros de ancho. El tipo 3
tenemos que tiene dos pedículos dominantes y cada uno puede nutrir el músculo por separado. Los ejemplos clásicos son el glúteo mayor y el recto del abdomen, ¿no? Pero también tenemos el intercostal, el orbicular de la boca, el pectoral menor, el serrato anterior y el temporal. Entonces, miren, por ejemplo, el colgajo glúteo mayor. Tenemos una úlcera sacra grande y aquí va a tomar el glúteo mayor, pero vamos a tomar una porción inferior de un lado y otra porción superior del otro lado y se va a unir al centro. Entonces esto queda como una S itálica. ¿Y qué nos permite esto? De que si esto recidiva, vuelve a presentar, nos queda la porción superior de este lado y la porción inferior de este lado y se puede volver a reconstruir, ¿no? Entonces, por eso, la ventaja de este músculo que tiene doble pedículos, ¿no? Y cada uno puede nutrir el músculo por separado, ¿no? Miren otro ejemplo. Se está haciendo un colgajo en Bellé para cubrir la úlcera sacra grande, ¿no? Resultados. ¿Por qué se notan tanto estos puntos? Porque estos puntos se dejan pues por lo menos 2 semanas y con una sutura, un nylon 2 ceros, 3 ceros. Aquí ya no interesa la parte estética, sino la parte que esto cicatrice bien, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos una sutura en la cara, los puntos los retiramos a los 3 o 5 días. A los 3 o 5 días. En el cuero cabelludo los retiramos a los 5 días, ¿no? En los párpados a los 3 días, ¿no? Entonces, pero aquí lo dejamos durante 2 semanas para que cicatrice bien. Y la presencia del nylon pues le va a dejar este aspecto como espina de pescado, lo llaman, ¿no? El glúteo mayor, por ejemplo, miren, nos va a servir la porción inferior para reparar las úlceras isquiáticas, ¿no? Acá la úlcera isquiática se está movilizando con el músculo glúteo, ¿no? Y está cerrando. Tenemos ahora el tipo 4. Tiene pedículos vasculares segmentarios, generalmente de igual tamaño, y cada pedículo aporta irrigación a una porción del músculo. Se puede, miren, tenemos aquí en este caso el tibial anterior. Entonces tenemos de que puede seccionarse 2 o número de pedículos y transponer una porción del músculo. Aquí tenemos el extensor y flexor del pulgar, extensor y flexor del primer dedo del pie, el oblicuo externo, el sartorio, pero el ejemplo clásico es el tibial anterior, ¿no? Miren, acá tienen varios vasos segmentarios, pero si ustedes cortan, ¿no? Por ejemplo, en este caso tiene 8 pedículos. Si cortan 3 o conservan la mitad más 1, la mitad es 4 más 1, 5, puede movilizarse este músculo sin que sufra. Pero tienen que cortar esto para que se pueda movilizar, ¿no? Entonces, miren el músculo tibial anterior, ¿no? Aquí se notan los pedículos, ¿no? Y aquí se han cortado y se puede movilizar, ¿no? El músculo para cubrir el defecto. Y miren el arco de rotación, puede llevar a cubrir defectos tan alejados como aquí en la figura. El tipo 5 tiene un pedículo dominante y pedículos segmentarios. Los pedículos van a entrar por los dos polos opuestos del músculo. Y el músculo puede sobrevivir en base a su pedículo dominante o sus pedículos segmentarios. Tenemos el oblicuo interno, el gran dorsal y el pectoral mayor como los músculos que más se utilizan. Entonces tenemos aquí, miren el músculo gran dorsal. Este es el vaso, el tóraco dorsal y los vasos vertebrales que van a entrar por la parte más distal. Si ustedes cortan esto, los vasos vertebrales, les va a quedar la tóraco dorsal y con esto es suficiente para nutrir a todo el músculo. Y todo esto lo podemos movilizar. Si le hacemos con una isla de piel,
Miren, todo este diseño puede hacerse. Lo vamos a llevar al músculo, pues, a diferentes zonas, ¿no? Entonces, miren, todo esto es el músculo y la isla de piel. Se diseca, se levanta el músculo y se puede llevar para hacer la reconstrucción mamaria. En este caso se ha colocado un implante submuscular. Debajo del músculo se ha colocado un implante. Tenemos aquí un ejemplo. Se ha transpuesto el músculo y se ha colocado un implante debajo del músculo y otro implante en la mama para que no quede tan pequeña, ¿no? Para que las mamas queden simétricas, pues se ha colocado un implante en el otro lado. Ahora tenemos los colgajos fasciocutáneos. Es un colgajo que incluye piel, tejido celular subcutáneo y fascia profunda. Están mejor vascularizados que los colgajos cutáneos porque incluye la fascia profunda con su plexo suprafacial. En algunos casos, la zona dadora no siempre tiene cierre directo. Entonces, nuevamente, hacemos recordar, ¿no? Esta es la fascia y desde la fascia hacia arriba, pues se va a levantar el colgajo, ¿no? Entonces, vamos a tener que todo este colgajo va a estar bien irrigado, ¿no? Igual, cuando se indica para cobertura de partes nobles, movilizar tejidos sin pérdida de función motora, ¿no? ¿Por qué? No vamos a tocar los músculos. Hay la necesidad de conservar ejes arteriales principales. Acá se necesita que el lecho receptor esté sin contaminación y se necesitan cubrir zonas de poco grosor. En cuanto a su clasificación, tenemos que los colgajos fasciocutáneos se clasifican de Coleman y Lambertin, Matesina-High y de Nakajima. Lo que más vamos a utilizar es la de Coleman y Lambertin, es la que utilizamos en la mayoría de hospitales. Entonces tenemos la clasificación de que el tipo A hay perforantes fasciocutáneos múltiples que van a entrar en la base del colgajo y se van a extender en toda su longitud. B, perforantes fasciocutánea única de tamaño moderado que se va a encargar de irrigar a todo el colgajo. C, son múltiples perforantes pequeñas a lo largo del septum facial, la irrigación está dentro del colgajo. Y el D es como el C, pero le agregamos hueso, músculo, ¿no? Entonces, miren, el tipo A son perforantes fasciocutáneas múltiples, todas estas perforantes, todo este es el colgajo fasciocutáneo, aquí están los músculos. Entonces, estas perforantes van a entrar en la base del colgajo y se van a extender en toda su longitud, van a irrigar a todo el colgajo. En cambio, el tipo B es solamente un vaso el que va a penetrar. Este vaso es de tamaño moderado y va a irrigar a todo el colgajo. Y podemos utilizar este colgajo pues como colgajo libre con este vaso. Y el tipo C son diferentes vasos, pero la irrigación está en todo el septum. Todo el septum, a lo largo del septum están los vasos que van a entrar para irrigar este colgajo. Entonces, cuando tenemos que movilizar el colgajo, tenemos que movilizar con todo el septum. Y el tipo D es igual que el C, con todo el septum, pero se puede utilizar y se puede utilizar parte del hueso, ¿no? Entonces, este es un colgajo ósteo, en algunos casos muscular, miocutáneo, ¿ya? Y esto va a servir, van a ver algunos ejemplos para las reconstrucciones. Variantes de los colgajos fasciocutáneos. Vamos a tener colgajos que van a ser en península, en isla, fascio adiposo, fascio facial. Miren, un colgajo en península. ¿Por qué? Porque vamos a tomar todo este tejido como una península con la piel. En cambio, cuando lo utilizamos el colgajo fasciocutáneo, pero con solamente una isla de piel, lo vamos a tener en este sentido, ¿no? Una isla de piel. A veces solamente podemos utilizar la fascia y la grasa. Como esto está irrigado, aquí podemos asegurarnos de que esto se ingrese y se movilice y vaya bien. Pero
Sobre esto podemos injertar, ¿no? Para no tocar la piel que esté en esta zona. Fascio adiposo. Y fascio facial cuando solamente utilizamos la fascia, no utilizamos más tejidos. Entonces, y sobre la fascia, pues podemos injertar, ¿no? Porque eso es un tejido que está bien irrigado y nos va a ir bien. Entonces vamos a ver algunos casos clínicos. Por ejemplo, el colgajo tóraco-dorsal. Tenemos que el colgajo tóraco-dorsal, el pedículo van a ser las perforantes de las intercostales desde la sexta, séptima, más la epigástrica. Es tipo A, quiere decir que la irrigación está en el colgajo y van a ser múltiples las perforantes que van a entrar. ¿Y para qué se utiliza este colgajo tóraco-dorsal? Para hacer la reconstrucción mamaria. Entonces, miren, vamos a utilizar las intercostales sexta y séptima. Entonces medimos, hacemos una línea horizontal y vamos a utilizar todo este gordito que nosotros tenemos siempre a los costados. Entonces, esto puede ser pues de 7, 8 centímetros y vamos a levantar este colgajo. Vamos a hacer una incisión vertical y este colgajo lo vamos a levantar y lo vamos a colocar aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Esto nos va a crear como un bolsillo, una bolsa. Y sobre esta bolsa pues vamos a colocar una prótesis. Al final cerramos directamente y la mama va a estar reconstruida, miren. Entonces, esta puntita de este colgajo estuvo acá. Se levantó el colgajo, nos quedó como una bolsa y aquí tenemos a la prótesis, ¿no? Entonces, se cierra y ya tenemos la mama reconstruida. Y aquí vemos que al otro lado se está trabajando en la otra mama, se está haciendo una reducción para que las mamas queden simétricas, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos la paciente que estaba mastectomizada, tenemos aquí la mama y una vez que se ha movilizado el colgajo, miren aquí, esta es la zona dadora, se formó el bolsillo, se colocó la prótesis, ¿no? Y ya está, y al otro lado, para que no quede tan pequeña, se ha colocado una prótesis, de tal forma que las mamas queden ahora en forma simétrica, simétrica. Miren, aquí se ha colocado una prótesis de 300 centímetros. Normalmente una mama tiene esa cantidad de volumen, 300 centímetros, ¿no? Y la otra, como ya tiene tejido mamario, pues se ha colocado de 210. ¿Ya? Ese es un ejemplo. Ahora vamos a ver un colgajo delto pectoral. Pedículo dominante, las perforantes de la arteria mamaria interna. Las tres primeras es tipo A también y sirve para cobertura de defecto en cabeza y cuello. Miren, paciente con una dermatitis, sufrió radioterapia y estas cicatrices pues no le permiten movilizar la cabeza. Entonces se va a hacer el diseño de este colgajo. Miren, aquí están los vasos, las perforantes, y se va a movilizar este colgajo y se va a llevar a cubrir, se va a retirar este tejido cicatricial y se va a colocar este colgajo allí. Entonces, después, posteriormente, se retira, se hace un corte, ¿no? Se libera después de 3 semanas en que ya este colgajo sea prácticamente tiene una nueva irrigación de la zona receptora y todo este colgajo pues aquí se ha injertado, ¿no? Se ha injertado. Entonces, parte se devuelve, porque todo esto ha estado levantado llegando a esta zona, parte se devuelve y el resto se injerta. Y después que se ha reconstruido los dos lados, miren, entonces este paciente ya tiene otra cara, ¿no? Ya puede movilizar más el cuello, pero estas son las zonas dadoras. Acá son los injertos que se ha colocado por lo que se ha retirado este tejido. Entonces tiene que cubrirse con injertos. Miren, el colgajo inguinal es tipo B de Corman y Lambertin.
el pedículo dominante de la arteria circunfleja ilíaca superficial y va a servir para dar cobertura al abdomen, muslo, el dorso de la mano, si se hace en forma tubular. Y libre sirve para el cuero cabelludo o el suelo de la boca. Entonces tenemos aquí el colgajo inguinal. Se ha levantado el colgajo y acá tenemos la arteria ilíaca circunfleja superficial, ¿no? Que puede irrigar, miren, toda esta zona. Hasta incluso hay algunas literaturas que mencionan que con este vaso llega a irrigar parte de la cresta ilíaca, de la espina ilíaca. Entonces se puede tomar una porción de la espina ilíaca para hacer algún tipo de reconstrucción, porque va a estar unida, va a estar nutrida por este colgajo. En este caso se está utilizando para reconstruir esta cicatriz retráctil en la mano, secuela de una quemadura. Como tiene esta quemadura, miren, todos estos tendones se están retrayendo y la mano pues prácticamente no funciona. Entonces se va a sacar toda esta cicatriz y se le va a hacer este colgajo inguinal. Acá se está fijando con unos clavos de Kirchner para que estos deditos pues estén en esa posición, ¿no? Entonces miren, tenemos aquí lo que queda. Este es un torniquete para que no sangre y se ha colocado el colgajo inguinal. Aquí se mantiene durante 3 semanas, luego se corta el pedículo y ya la mano queda liberada, ¿ya? Y vamos a ver pues que ya puede realizar algunos movimientos, va a tener que realizar terapia física para que la extensión de los deditos pues pueda hacerse efectiva. Vamos a ver el colgajo sural, pedículo dominante de la arteria sural. También es tipo B de Corman y Lamberty y sirve para dar cobertura al tercio inferior del pie, el talón y el malleolo lateral. Entonces, miren, esta es la pierna. Entonces, a nivel de la cabeza de los gemelos, se va a tomar una isla de piel y de ahí se hace el diseño, ¿no? Y en ese tejido subdermal, aquí va a estar incluidos los vasos que van a nutrir esta porción de tejido. Entonces, miren este defecto en el talón. Este colgajo, vamos a liberar el tejido subdermal, su pedículo, y lo vamos a rotar 180 grados. Miren esta línea. Esta línea es esta. Ahora que al rotarse 180 grados, ya cambió su posición. Entonces, con este colgajo estamos cubriendo todo el defecto del talón. Y todo este tejido que va a quedar expuesto lo vamos a injertar. Entonces, prácticamente es una cirugía para salvar, ¿no?, este pie. Hemos tenido pacientes que se les ha operado y posteriormente hemos ido a buscarlos para tomarle las fotos controles y lo hemos encontrado jugando fútbol. Entonces les decimos que tengan cuidado porque si se vuelve a lesionar ya no vamos a tener otra opción para reconstruir este talón. Aunque la otra opción queda el otro pie. Entonces, en algunas oportunidades lo hemos hecho. Hemos hecho un colgajo sural. Si este es el defecto, por ejemplo, este es el pie izquierdo, podemos hacer lo mismo del miembro inferior derecho y dejarlo ahí, así como esto, durante 3 semanas. Pero tenemos que poner yeso, clavos ahí para que el paciente pues no mueva porque se va a cansar, va a tener... Tenemos que darle relajantes musculares, sedarlo al paciente para que pueda soportar estar ahí 3 semanas en esa posición. ¿No? Pero el objetivo es salvarle el pie, ¿no? Así como este colgajo se puede hacer, ¿no?, en la pierna, el colgajo interóseo posterior también se puede realizar y es tipo C de Corman y Lamberty. El pedículo dominante de la arteria interósea posterior y la utilidad es para la cobertura de codo, antebrazo, muñeca, porción dorsal de la mano, primera comisura y pulgar. Miren, esta lesión. Aquí tenemos de que aquí hay que salvar el primer dedo de la mano. Y para eso tenemos que realizar ese colgajo. Entonces, del interóseo posterior. Entonces, miren, esta es la zona dadora que se ha injertado y el colgajo se ha llevado para cubrir
la parte del defecto en la mano. Este paciente también perdió el meñique. Pero lo importante es que este paciente puede realizar sus movimientos y ha conservado el primer dedo. El primer dedo, ustedes saben que vale el 50% el 50% de la mano. Entonces tenemos que tratar de conservar el pulgar para que así el paciente pueda realizar los movimientos de oposición, prensión, ¿no? Lo que nos diferencia de los primates. Vamos a hacer por ejemplo, un colgajo radial osteocutáneo, es tipo D de Corman y Lambertin, el pedículo dominante de la arteria radial y sirve para hacer una reconstrucción oncológica. Miren, este paciente tiene un cáncer aquí en la mandíbula. Entonces hay que sacar todo este tejido y se tuvo que hacer la reconstrucción con el colgajo radial osteomiocutáneo, ¿no? Entonces se ha fijado, miren el colgajo, aquí tenemos esta placa de titanio que se coloca para fijarlo, ¿no? La anastomosis microquirúrgica. Entonces este paciente pues se logró recuperar, ¿no? Este paciente pues está contento aquí porque ya se le pudo salvar. Imagínense, se le ha sacado un tumor que tenía una evolución de varios años, pero se logró salvar la vida, ¿no? De estos pacientes. Bueno, con esto terminamos. ¿Alguna pregunta, doctores? A ver, vamos a ver. Solamente tenemos 12 de 28. A ver, voy a tomar una foto. Ojo, si tienen muchas faltas, más del 30% de las clases de teoría están imposibilitados de tener su nota. Así que procuren no faltar, doctores. Bueno, si no hay preguntas, porque esta es un reforzamiento de la clase práctica que han tenido hoy día, entonces nos quedamos aquí, doctores, ¿ya? Que tengan buenas tardes. Ya, miren, más de la mitad han faltado, ¿eh? Así que vamos a ver cómo solucionamos esto, ¿ya? Buenas tardes.